Buenos días para todos. Hoy tenemos el honor de recibir al representante nacional, Pablo Abdala, un político de una vasta trayectoria. Pablo es abogado, es expresidente del INAU del periodo 1 de abril 2020 al 27 de octubre del 2023. También hizo un interinato como presidente del Partido Nacional del 9 de marzo del 2020 al 11 de mayo del 2020. Es representante nacional del periodo del 15 de febrero del 2005 al 15 de febrero del 2010 y actualmente es representante nacional. Y si me olvidé de algo, Pablo, te escuchamos. Bueno, no, es un gusto, gracias por invitarme. Solo una pequeñísima precisión, esta es mi cuarta legislatura, capaz que ese es un dato relevante, como legislador de la oposición, porque además siempre me ha tocado ser diputado opositor. Casualmente, he sido electo para los periodos en los cuales al Frente Amplio le ha tocado ser gobierno. Así que en el gobierno de la calle estuviste en cargos de ejecutivos, exactamente. No fui electo como legislador, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado. Y me tocó, como tú decías muy bien, ocupar la presidencia del directorio del INAU, que fue una experiencia intransferible, realmente una oportunidad única de conocer la realidad de la sociedad en toda su rotundidad y en toda su profundidad, y de advertir también lo mucho que se juega, ¿no? En esa etapa inicial de la niñez, de la primera infancia, de la infancia, todo lo que el país se juega allí, la sociedad se juega allí. Y después, en el último tramo, el presidente me convocó a ocupar la subsecretaría del Ministerio del Interior cuando se dieron algunos cambios en esa cartera en los últimos 15 meses. Y bueno, y tuve el honor, por lo tanto, de integrar ese gobierno que creo que fue un muy buen gobierno, lo digo con mucha humildad, pero con mucha convicción, donde el país avanzó mucho, el país tuvo que enfrentar situaciones muy complejas como la de la pandemia, muy complejas, la sequía, la crisis hídrica, y se actuó con mucha franqueza. Se cometieron errores, como en toda obra humana, pero precisamente creo que el mayor valor estuvo, y esa es la característica del liderazgo del presidente, de Luis Lacalle Pou, en hacerse cargo, en ir para adelante, no especular. Y cuando uno se hace cargo y toma iniciativa y avanza, por supuesto, no todo sale bien, pero en este caso la mayor parte, me parece a mí, demuestra un avance en la realidad del país. Las cifras creo que claramente lo indican, sin perjuicio de que por supuesto quedaron cosas en el tintero. Los países son continuidades, hay cosas que empezó la administración anterior y está continuando la actual, más allá de que también es cierto, la administración actual en algunos temas, a mi juicio, ha tenido más bien la actitud de ser crítica o revisionista con relación a cosas que se hicieron en el pasado, y se han generado allí algunas polémicas que son las que tenemos hoy planteadas, dicho sea de paso, ¿no? Pablo, llama la atención que el gobierno actual de Orsi hizo muchas promesas en campaña, y ahora se ve que esas promesas fueron hechas para ganar, porque finalmente estamos viendo que de lo que decían que iban a hacer, van a hacer poco. Le echan la culpa a que encontraron una situación económica muy distinta de la que esperaban. ¿Qué nos podés decir sobre esto? Yo francamente creo que eso son excusas. Tengo la misma impresión, lo digo con una mano en el corazón, no porque sea un diputado de la oposición. El gobierno, como decimos nosotros comúnmente, se preparó para ganar, hizo todo para ganar y ganó, pero no se preparó para gobernar. Y creo que llegó con la vara muy alta en materia de promesas, de compromisos preelectorales, que ahora no está pudiendo cumplir, efectivamente, ¿verdad? El presupuesto, yo soy integrante de la Comisión de Hacienda y en esa condición trabajé en todo el proceso de elaboración del presupuesto. Me parece que es un excelente ejemplo, o está plagado de ejemplos que abonan esa tesis o esa interpretación de los hechos. Pensemos, por ejemplo, en el presupuesto educativo, el famoso compromiso del 6+1, del 6% del producto para la educación, más un 1%
de inversión en ciencia y tecnología. O sea, no solo no se dieron pasos en esa dirección, porque en algún momento se dijo, no, este es un objetivo que se va a cumplir a lo largo del periodo. Bueno, pero uno lo que esperaría entonces en la primera decisión fundamental a ese respecto, que es el presupuesto nacional, es que por lo menos se diera un avance. El tal avance no ocurrió, en verdad hay un retroceso. Si tú analizás las cifras de lo que se asignó presupuestalmente por parte del Poder Ejecutivo con las proyecciones de crecimiento, con lo que se espera que el país crezca, o sea, la relación con el producto, claramente en lugar de avanzar hacia el 6%, retrocedemos medio punto, del 4.7% de participación con relación al producto, que es la cifra del presupuesto anterior, del gobierno anterior, a un 4.2%. De manera que hay una involución. En materia de políticas de infancia, recién hablábamos de la presidencia del INAU que yo ocupé y de la importancia que ese tema tiene. Bueno, no el presidente Orsi, todo el sistema político contrajo un compromiso que creo que es insoslayable, impostergable, que es combatir la pobreza infantil. Creo que nos va la vida, le va la vida al país. Creo que le va ¿No debería haber una política de Estado? Debería, claro que debería. Y sin embargo, yo reconozco que aparecen algunas medidas de mejoras parciales en algunos programas, el bono crianza que fue creado en el periodo pasado por el Ministerio de Desarrollo Social, el plan CAIF, que nosotros avanzamos muchísimo en el plan CAIF desde el INAU, se asignan más recursos, o algunos recursos, yo no lo desconozco, pero lo que no hay, porque el presupuesto no es solo recursos, no es solo la asignación de los recursos, no hay una estrategia, no hay un plan en materia de combate a la primera infancia. Tú recordarás que la ministra Lustenberg en el periodo pasado impulsó con mucho énfasis una ley que se llamó de garantías para la primera infancia, que nosotros la acompañamos, yo desde la presidencia del INAU la acompañé. Me acuerdo que la acompañé inclusive físicamente al directorio del Partido Nacional, presencialmente, para que ella presentara su proyecto. Se votó en nuestro gobierno, al término de nuestro gobierno. Sin embargo, este gobierno, que es el gobierno de la ministra Lustenberg y la autora de ese proyecto, que integra el gabinete del presidente Orsi, hasta ahora no ha reglamentado ese proyecto, que se supone es clave para optimizar los recursos que se asignan y que se invierten en la promoción de la primera infancia. ¿Pero y por qué pasan esas cosas? Bueno, es una buena pregunta. Yo francamente creo que hay un tema de mucha improvisación en todo esto. Creo que claramente el gobierno no llegó con un plan, porque así como no hay plan para la infancia o para la primera infancia, así como no hay plan para la seguridad, que notoriamente no lo hay, bueno, lo que uno advierte precisamente es una desconexión muy grande entre los distintos ministerios, una falta de articulación, y eso conduce a niveles de improvisación muy importantes. Yo creo que el presidente de la República es un hombre honesto, es un hombre de bien. Yo tengo el mismo concepto que tuve siempre del entonces intendente Orsi, hoy presidente de la República, pero creo que el presidente está muy condicionado por estos elementos políticos, por este escenario que estamos describiendo, que a mi juicio lo que determina es una puja interna muy grande entre los distintos sectores del Frente Amplio, una puja muy grande entre el Poder Ejecutivo, la fuerza política, como ellos se autodenominan, y los sectores sociales, particularmente el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, los sindicatos de la educación en particular, que presionan y demandan soluciones que en el presupuesto no aparecieron, y eso se traduce después en una suerte de parálisis o de estancamiento de la gestión, que creo es francamente lo que está aconteciendo. Cuando discutimos el presupuesto, por ejemplo, el PIT-CNT fue a denunciar a la Comisión de Presupuesto que advertía que en el presupuesto nacional no hay una estrategia de desarrollo. Y habló también de involución, habló también de regresión. Ese era un claro mensaje por elevación o tiro por elevación al Poder Ejecutivo, al Frente Amplio, al Presidente de la República, a la conducción política del país. Bueno, y evidentemente cuando las claves políticas indican lo que indican, bueno, nada bueno puede esperarse o no mucho de bueno puede esperarse de una realidad de esas características. Por eso es que yo veo que al gobierno le ha costado mucho arrancar, le ha costado mucho definir un rumbo, creo que no lo tiene cabalmente, y se han dedicado casi que a tientas y a ciegas a gobernar y a administrar la realidad del Uruguay. Supongo que eso también explica la caída que aparentemente se ha producido, lo dicen las encuestas, no lo digo yo, en los niveles de satisfacción o de insatisfacción popular, como se lo quiera decir. La aprobación del gobierno ha caído sustantivamente en estos meses. Yo lo decía el otro día. Y el presidente también cayó la aprobación. Exactamente. Yo lo decía en la interpelación que llevé adelante días pasados por el tema de la JUTEP,
que es otro capítulo muy importante. A mi juicio eso está generando como una especie de insatisfacción o de angustia o de ansiedad en el propio gobierno. Es decir, estamos en niveles de desaprobación de la gestión, a esta altura de la gestión, ¿verdad? Cuando transcurren 10 meses o al cabo del primer año de gobierno, que no ocurrieron en los últimos 5 periodos de gobierno. Es decir, ni en el gobierno de la calle Pou, por supuesto, que tuvo muy altos niveles de popularidad y de adhesión, ni en los anteriores 3 gobiernos que encabezó el Frente Amplio. Y esto no lo digo con alegría, ¿eh? No lo digo con alegría porque... ¿El Frente Amplio está imponiendo lo político sobre lo jurídico? Bueno, muchas veces sí, en muchos aspectos yo creo que esa es una máxima que aunque los voceros del Frente Amplio... Ejemplo de la JUTEP ese es un ejemplo claro. Ese es un ejemplo claro. En este caso, con tal de no dar el brazo a torcer, con tal de sostener al doctor Danza artificiosamente en su condición de presidente de ACE, violando la Constitución, como estaba violando la Constitución porque ejercía la profesión, bueno, se empezó a construir un relato que se sostuvo artificialmente y que en determinado momento incluyó, sobre todo en la etapa definitoria que después terminó en esta interpelación, incluyó ni más ni menos que la utilización de la JUTEP, que se supone es un organismo que debe actuar con independencia de criterio y que nos debe dar garantías a todos de velar por la ética y por la transparencia, bueno, la terminaron utilizando para apuntalar ese relato y para apañar a Danza. Yo creo que, a ver, el otro día utilicé una expresión en la interpelación que a mis colegas les resultó ofensiva, o así me lo dijeron. Yo dije que ese tipo de actitudes eran actitudes típicas o propias de gobiernos totalitarios. No necesariamente calificando como totalitario. Pasando por arriba por la Constitución. Exacto, porque adueñarse de los resortes del poder, utilizar los resortes del poder para que, un organismo de contralor, como sin ninguna duda es la JUTEP, que son los mecanismos que la política se da para controlarse a sí misma. Sin embargo, desde el poder central se lo utilice para construir una determinada narrativa política, eso hacen los gobiernos populistas. Además llama la atención que el informe jurídico que se pidió, que trascendió, y Olesker lo lamentaba que trascendió, y gracias a Dios que trascendió, decía que era inconstitucional que Danza se mantuviera en su cargo. Sin embargo, Olesker se siguió aferrando, eso fue en un canal de televisión, que realmente no entendí qué era a dónde quería llegar, porque la periodista le decía que la jurídica de la JUTEP decía que era inconstitucional, y él decía que no, que el directorio había determinado que no, pero si la jurídica dice que no, el directorio son personas, la que vale es la opinión jurídica, que es la que dice no se puede violar la Constitución. Totalmente. Y sin embargo se siguieron para adelante y mantuvieron a Danza. Yo no sé si Danza es el mejor en su cargo, sin duda debe tener sus condiciones, pero yo creo que hay que cuidar la Constitución. Porque supuesto, cuando se empieza a pasar por encima de la Constitución, ahí empieza la democracia empieza a debilitarse. Se sabe dónde se empieza, pero no se sabe dónde se termina. Exactamente. ¿Es así? A Mujica le gustaba decir lo político por encima de lo jurídico. Yo eso siempre se lo critiqué. Es muy grave. Al Pepe. Eso es muy riesgoso, porque implica no reconocer los límites o no tener límite a la hora de hacer lo que políticamente se entiende menester. Y no hay nadie que esté por encima de la ley, ni de la Constitución. Y la Constitución y la ley lo que implican precisamente son los límites precisos, claros, que no deben traspasarse, porque una vez que se traspasan, pues entonces ingresamos en una dimensión que no sabemos a dónde puede llegar a conducirnos. Y entramos en ese relativismo donde todo da igual y donde las cosas se hacen porque yo mando, porque tengo el poder, y como tengo el poder hago lo que quiero. Porque es muy fácil perder las referencias de tiempo y espacio cuando se ejerce el poder. El poder es algo muy delicado. Es necesario para transformar la realidad. Es necesario para gobernar y conducir. Pero al mismo tiempo tiene ese otro riesgo de que si uno pierde la perspectiva de los límites del poder, la interpelación del otro día, yo lo decía, tiene que ver con los límites del poder.
pues entonces allí se corre el riesgo precisamente de perder las referencias y de que terminemos, por lo tanto, en regímenes totalitarios, en regímenes populistas, por fuera del marco que la Constitución establece. Y algo de eso, o bastante de eso, tiene que ver o tuvo que ver con esta interpelación. Yo creo que en realidad, yo no digo que el gobierno haya querido construir o ejercer una actitud totalitaria por la actitud totalitaria en sí misma. No le asigno ese agravio, no le hago ese agravio al presidente de la República en particular. Me da la impresión de que bueno, ingresaron en un corral de ramas porque todo el caso Danza empezó cuando se producían varias renuncias en el Poder Ejecutivo. Quisieron, por lo tanto, evitar una renuncia más en aquel momento, que ya hubiera sido la enésima renuncia. Arín también estuvo involucrado en una infracción que la sorteó. Hubo varios casos sonados, pero te acordás que hubo renuncias de ministros, renuncias de subsecretarios, renuncias en la vicepresidencia de la ANP, la presidencia de colonización, hasta una jefatura de policía, que yo intervine en ese asunto, ese episodio, la jefatura de policía de Río Negro, el subdirector de la Policía Nacional. Bueno, era como una especie de cascada, cuando empezó todo esto del caso Danza. Entonces, por eso es que, para no admitir una renuncia más, es que a Danza resolvieron sostenerlo a cal y canto. Claro. Que Danza, yo no dudo que sea un excelente profesional y que eventualmente sea un buen administrador en ACE, no tengo por qué dudar. Ahora, nadie es imprescindible, ¿no? Es decir, esa es una frase que por algo se ha impuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, los gobernantes son fusibles. Cuando un ministro, cuando un presidente de un ente, por alguna circunstancia, tiene que ser cambiado, sustituido por otro, o porque la situación política o porque la situación jurídica que lo envuelve indica que eso es así, bueno, pues eso debe concretarse y no se lo debe sostener artificialmente, porque si no es lo mismo, caemos en lo otro, caemos en el relativismo, caemos en el todo vale, caemos en el gobierno hace lo que quiere, como se decía en los tiempos de la dictadura, ¿no? A los ganadores no se les ponen condiciones, y así les fue a la dictadura después, en el plebiscito del 80. Bueno, la democracia lo que implica, y la austeridad republicana lo que implica precisamente es eso, es reconocer que nadie concentra el poder. La condición de la democracia es que el poder está dividido, que hay 3 poderes del Estado, pero que además el presidente no es un todopoderoso y el Poder Ejecutivo tampoco, y el control del Parlamento es indispensable para que no haya desbordes constitucionales. Bueno, todo eso es lo que ha estado en entredicho y en juego en esta interpelación, que por suerte yo quedé muy satisfecho, más allá de que al final no hubo votos para aprobar una declaración en concreto, pero en esto no hay que ser resultadista. Yo quedé satisfecho de que este debate se haya dado, de haber transparentado esta situación, de que hayamos puesto el tema arriba de la mesa, de que el gobierno haya tenido que responder y que la opinión pública haya podido tener acceso a esta realidad. Porque lo más grave de todo, absolutamente de todo, hubiera sido que a todo lo que ya dijimos se le agregase que esto haya quedado escondido y que el gobierno haya logrado su propósito sin que esto trascendiera. Bueno, yo creo que la democracia funcionó y esto trascendió y la gente tuvo acceso a esta discusión y me parece que quedó instalado que efectivamente aquí se cometió un error y se abusó, y por eso tú y yo hoy estamos teniendo esta conversación, después de todo, porque el tema no pasó inadvertido. Pablo, hay una visión desde la población de que no se están manejando los recursos del Estado, no se están cuidando los recursos del Estado, que hay mucho gasto superfluo. Por ejemplo, ahora hubo un regalo de fin de año a todos los legisladores y los funcionarios de una tabla por un monto de 500.000 pesos. Da la sensación de que el gobierno no toma en cuenta la visión del votante. Yo personalmente, si yo fuera legislador, si yo fuera presidente, yo cerraría todas las canillas del Estado.
y cuando digo todas, digo todas. Digo, no hay más sanguchitos, no hay más, no hay más festejos, no hay más derroches en las embajadas. Se gastan millones y millones y millones de dólares en gastos que pueden ser destinados a otra cosa. ¿Por qué pareciera que el sistema político ha llegado a un punto de que piensa de que está bien en la forma en que manejan los recursos y no hacen un mea culpa? Porque si tenemos problemas de infancia, si tenemos hacinamiento carcelario y está faltando plata, no se puede gastar en cosas superfluas. Y cuando digo cerrar las canillas, yo digo que no se gaste más plata al cohete en nada, porque son cientos y cientos de millones de dólares al final del periodo. ¿Por qué los políticos no toman una actitud austera como un buen padre de familia en su casa y gastan de acuerdo a lo que tienen y no a lo que se pueden endeudar? A ver, es un tema muy delicado y muy importante el que mencionás, y muy pertinente, porque tiene que ver con la ética de la política, tiene que ver con la austeridad en la política. Los dirigentes políticos, y yo comparto contigo, estamos obligados a ser sobrios, no solo en lo que gastamos en términos o en lo que lo hacemos incurrir al Estado en cuanto al incremento del gasto público. Por supuesto, esa es la primera regla. Pero tenemos que ser sobrios también hasta en nuestra propia vida privada, ¿verdad? No quiere decir con esto, por supuesto, que hagamos voto de pobreza necesariamente, pero tenemos que llevar una vida razonablemente austera, ¿verdad? Los límites entre lo privado y lo público son muy difusos en esto. Siempre se dice, no, la vida privada es aparte. No es aparte, porque cuando uno abraza esta profesión, que bueno, que es una profesión bellísima, porque por algo estamos en ella, yo siento una gran vocación por la política, la he sentido siempre, pero al mismo tiempo tenemos que saber que tiene que haber determinados renunciamientos, ¿no? Yo esto lo señalé con relación a gente de mi partido, como por ejemplo, lo voy a mencionar, en el periodo pasado el senador Sartori, con cuya forma de hacer política y con lo que él representaba yo no me identifico, y también lo señalé en la interpelación el otro día y antes, adelante del señor Danza, cuando interpelamos a la ministra Lustenberg y vino Danza, de que no se puede, yo soy bastante cristiano, ¿no? Y a veces recurro a los evangelios, no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, y en esto tú tenés que saber que bueno, que si lo decía Mujica alguna vez, y es cierto, si querés hacer plata, dedícate a otra cosa. No te dediques a la actividad política, que tenés que actuar con honradez y tenés que actuar con austeridad. Dicho esto, yo francamente creo que más allá de excepciones o de errores que se cometen, como pudo haber sido de las tablitas. Te pongo un caso, porque las tablitas es mínimo. Claro, y es mínimo y después te voy a explicar por qué creo que es mínimo. ¿Por qué tienen que viajar los legisladores a congresos y a costa del Estado? Bueno, es toda una discusión. Porque acá estuvo Bonica haciendo una entrevista y nos dio muchos datos. El ministro Lubetkin hace poco hizo un viaje en que gastó $12.000 en un pasaje de primera para ir al Vaticano, no sé a qué, porque nosotros teníamos allá un representante totalmente innecesario que fuera, porque fue y vino en 24 o 48 horas. Un gasto totalmente al cohete. Probablemente, no tengo el dato, pero... O cuando van al Parla Sur, o al Parla Norte, o al Parla Esto, si quieren ir a intercambiar con otros diputados, que sea a costo de los legisladores, porque los legisladores ganan mucha plata. Está bien. Yo, digamos, para darte una respuesta corta y concreta, ¿cuál es mi visión? Yo creo que esto no es blanco o negro. Yo entiendo que seguramente hay viajes que son innecesarios y no están justificados y no deberían hacerse. Creo que hay otros, no solo de los legisladores, porque siempre hablamos de los legisladores, que es lo más notorio.
si tú mirás a la administración, te vas a encontrar con que viajan no solo los ministros o los subsecretarios, viajan los técnicos y nunca te enterás. Y viajan para las más diversas misiones y cobran viático, ¿tá? Y a veces se justifica que lo hagan porque de pronto están cumpliendo una misión importante con relación a un tema vinculado con una licitación que el país está llevando adelante, y entonces es necesario que viajen para promover determinado proceso licitatorio, pero otras veces viajan de manera absolutamente innecesaria. ¿Qué quiero decir con esto? Yo solamente estaría de acuerdo, Pablo, en que viajen en el caso de que pueda ser un rédito para el país. Estoy de acuerdo. Solamente. Estoy de acuerdo. Hacer no, turismo no. Si es para hacer turismo, por supuesto. Turismo, relaciones. Uruguay no es un país rico como para darse esos lujos. No, está bien, hay que ser muy cuidadoso. Pero después falta plata porque están pensando en dejar salir antes a los presos porque están hacinados. No, que hagan cárceles y que cumplan la pena hasta el final. Entiendo el sentido de lo que estás diciendo. Repito, creo que es un tema complejo, que no hay que verlo en blanco o negro. Me parece que no es, hay que suspender todos los viajes. Porque además vivimos en un mundo donde la integración, el intercambio, participar de determinados ámbitos donde están nuestros competidores directos, es indispensable estar. Ahora, hay un tema que tiene que ver con la racionalidad, con la razonabilidad. Hay viajes y viajes, hay misiones y hay misiones. Y bueno, y me parece que a cada día su propia aflicción, como dicen los evangelios también. Creo que en cada caso hay que ver de qué se trata, qué justificación tiene, y eso es público. Y esa información que tú como periodista, si mañana le haces un acceso a la información, un procedimiento de acceso a la información al Parlamento, el Parlamento te va a tener que decir. El diputado Abdala, que aprovecho, no me voy a poner como ejemplo, pero yo en este año, en materia de viajes, hice un viaje a Israel, hace un mes aproximadamente, que al Estado uruguayo le salió 0 pesos, porque fue una invitación del gobierno de Israel, del primer peso al último, hotel. Sí, que fueron solamente los legisladores del Partido Nacional. Exacto. Ahora, créeme, el Poder Legislativo puso 0 pesos. Yo simplemente pedí licencia durante una semana y me ausenté. Pero digo, no pagué, el Palacio no pagó pasaje, no pagó hospedaje, no pagó viático, no pagó ni siquiera el seguro de salud, nada. Por esa razón fui, respondiendo a una invitación. Ahora, después en todo el año no viajé. Ahora, también te digo, cuando fui subsecretario del Interior, y bueno, hice 2 o 3 viajes acá en la región. Digo, no es que me ponga como ejemplo, te transmito simplemente cuál es mi experiencia, si sirve de ejemplo de algo. Por ejemplo, ¿a dónde fui? Bueno, fui a Santiago de Chile cuando se reunió el Consenso de Brasilia. El Consenso de Brasilia es la reunión de los países de la OEA, ¿verdad? Y es un ámbito de reflexión entre los países. Se reunieron los ministros del Interior. Estaban los ministros del Interior de toda la región. Entonces, el Uruguay tenía que estar. En esos casos, por ejemplo, que fue un viaje de 2 días, ¿no? Y bueno, ahí teníamos que estar. Y ahí fui. Obviamente, ese viaje mío lo financió el Estado. No van a ser nunca objetados. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Porque hay casos y casos. Bueno, yo creo que hay mucha tela para cortar por en ese tema, por supuesto. Pero no veo que haya voluntad política. Bueno, puede ser. Lo dejamos para seguirlo otro día. Capaz que es un tema que para analizarlo con seriedad y con profundidad hay que tener la información arriba de la mesa, porque es muy amplio, ¿no? Y de pronto recabar los datos de, agarrar un año calendario, cuánto gastó el Poder Legislativo en viajes, quiénes viajaron, con qué destinos, cuánto gastó el Poder Ejecutivo, porque analicemos ministerio por ministerio también. Y no es solo Lubetkin o ese viaje que hizo el canciller. Que el canciller viaje es obvio, todos los ministros de Relaciones Exteriores viajan permanentemente, porque su actividad es tanto en el Uruguay como en el exterior, porque eso es relacionarse con el mundo, integrarse al mundo. Ahora, no quiere decir eso, por supuesto, que eventualmente un viaje corto se haya justificado, que lo haya hecho en determinadas condiciones tan costosas para el país. No sé, no tengo esa información, pero lo tomo simplemente como hipótesis. ¿Está bien que sean reservados los gastos del Ministerio de Relaciones Exteriores?
bueno, no sé bien qué gastos son reservados. Si los hay, habría que explicar por qué, pero los gastos de los viajes, que yo sepa, no son reservados, ¿no? ¿O sí? O sea, la ley de acceso a la información permite que el Estado, que la Administración declare reservada o confidencial determinada información, pero tiene que estar justificado eso, cuando hay una razón de seguridad, de salud pública. Ahora, si es simplemente declarar reservado para que no se sepa, eso no está bien. No sé si en este caso pasó o no, no lo sé. No tengo el dato, te soy sincero, no tengo el dato. No, porque cuando en la época que me estoy trancando. Hablando de viajes, decís tú. Bueno, que se declaró la reserva de alguna información. Que se declaró la reserva de todo el ministerio. ¿De la Cancillería? De la Cancillería. Bueno. Por ser aduciendo que era de interés nacional para el país, porque salvaguardaba al país y. Bueno, eso no me acuerdo, pero sí. Nino Noboa, cuando Nino Noboa era el ministro, ¿sí? lo declaró, los gastos de los destinos de las cancillerías, lo declaró reservado. Bueno, ahí el tema del acceso a la información es un tema muy delicado. La ley de acceso a la información es una buena ley, yo trabajé en ella, en el Parlamento, no en esta legislatura. Es del año 2011-2012, gobierno del Frente Amplio, pero ahí hubo un acuerdo entre todos los partidos, y es una ley que permite que el ciudadano común pueda acceder a la información pública, pueda presentarse ante una autoridad y pedir, porque la información pública por definición es pública. ¿Qué quiere decir que sea pública? La que es del Estado es porque se supone que es accesible. Entonces, si tú como ciudadano querés pedir un dato o un expediente, tenés derecho y la administración te lo tiene que proporcionar. Pero también admite la ley que cuando hay una razón vinculada, repito, con la reserva, con la confidencialidad, por un tema de seguridad pública, por un tema de seguridad nacional, por un tema de salud pública, o lo que fuere, ahí la administración puede declarar la reserva. Ahora, declarar la reserva no es declaro la reserva de toda la información de un ministerio, no, eso es ilegal. Es declarar la reserva de este dato o de esta información. Y además lo tengo que fundamentar. Y además el ciudadano, si insiste, puede ir a la justicia, y la justicia es la que termina laudando sí o sí, si no. la administración tiene derecho o no. Bueno, Pablo, ha volado el tiempo. Un mensaje final para la audiencia. Bueno, muchas gracias por invitarme, primero que nada. Espero que no sea la última ocasión. Y el mensaje en esta es la Esperemos que muchas veces vuelvas con nosotros. Encantado, va a ser un placer. Y en estas fechas, bueno, estamos en las vísperas de Navidad, que es un tiempo que yo creo que es un tiempo de paz y de esperanza, más allá de que uno sea creyente o no lo sea. Pero para todos es un tiempo de mucha ilusión, en el buen sentido del término, en el sentido humano, y estamos además terminando un año. Por lo tanto, el deseo es que tengamos un gran año 2026. Pidamos paz para el 2026. Paz, exactamente. Y que más allá de que estemos paz. de acuerdo o no con el gobierno, estemos en el gobierno o en la oposición, que al país le vaya bien, que tengamos un mejor país. La vida es una sola, el país es de todos vivimos en este país, y por lo tanto la suerte de todos está atada a cómo le vaya al Uruguay. Así que formulemos votos para que sea un gran año para todos nosotros, lo que es decir, para el Uruguay. Bueno, muchísimas gracias. Pasó el diputado Pablo Abdala por No Seguimos la Manada.